Imagina encontrarte en el epicentro de un caos absoluto, donde el estruendo del metal y el frío punzante de la tierra son lo único que te recuerda que sigues con vida. Y de repente, el silencio. Un silencio tan profundo que parece devorar el tiempo mismo. Para muchos, esto es el final, el telón que cae permanentemente sobre nuestra existencia. Pero para Víctor, un soldado atrapado en el fragor del conflicto en Ucrania, ese silencio fue solo el comienzo de un viaje que desafía cualquier lógica científica. No estamos hablando de un sueño, ni de una alucinación causada por el trauma. Víctor cruzó una frontera de la que nadie suele regresar y volvió con un mensaje que ha dejado sin palabras incluso a los más escépticos. Lo que vio en esos minutos donde su corazón dejó de latir no tiene explicación en nuestros libros de medicina, pero contiene una verdad tan poderosa que podría cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. Prepárate, porque hoy vamos a explorar el relato de un hombre que dejó de existir físicamente para descubrir lo que realmente significa estar vivo. Víctor no era un hombre espiritual. Antes de que su vida cambiara aquel día gris de noviembre, él se consideraba un pragmático absoluto. Creía en lo que podía tocar, en el peso de su equipo y en la lealtad de sus compañeros. Para él, la idea de un más allá era un consuelo para los débiles, una fábula para ignorar la crudeza de la realidad. Su unidad estaba apostada en una zona rural, rodeada de campos embarrados y árboles esqueléticos que apenas ofrecían refugio. En un instante, todo lo que conocía se desvaneció. Hubo una vibración ensordecedora, una fuerza que pareció sacudir la estructura misma de sus átomos, y luego una paz que describió como el abrazo más cálido que jamás haya sentido. Lo primero que Víctor notó no fue una luz al final de un túnel, sino una increíble claridad mental. Describió la sensación como si toda su vida hubiera estado mirando el mundo a través de un cristal sucio y, de repente, alguien lo hubiera limpiado. Se encontró flotando, a pocos metros sobre el suelo, observando la escena con una indiferencia que le resultó extraña. Pudo ver su propio cuerpo inerte sobre el lodo, rodeado por sus compañeros que gritaban su nombre con desesperación. Podía escuchar sus corazones latiendo a 1000 por hora, podía sentir su miedo, pero él ya no era parte de ese miedo. Se sentía ligero, libre de la gravedad y del dolor que lo había acompañado durante meses. Aquel cuerpo que yacía en el suelo le parecía ahora como una prenda de ropa vieja que ya no necesitaba. En ese estado de observación, Víctor se dio cuenta de que el mundo físico que habitamos es solo una capa muy delgada de una realidad mucho más vasta. Describió cómo el aire a su alrededor parecía estar tejido con hilos de luz dorada. Todo estaba conectado. Podía ver cómo los pensamientos de sus amigos enviaban ondas a través de esa red luminosa. No había secretos en ese lugar. Cada intención, cada emoción, era visible como un color o una nota musical. Pero antes de que pudiera explorar más ese entorno, sintió un tirón magnético, una fuerza irresistible que no lo empujaba, sino que lo atraía hacia algo inmenso. Fue entonces cuando comenzó su ascenso. Víctor no se movió a través de un espacio físico, sino a través de dimensiones de conciencia. Describió el paso por un espacio que otros llaman túnel, pero para él fue más bien una aceleración del ser. Los sonidos de la batalla desaparecieron por completo, reemplazados por una armonía que vibraba en cada una de sus células. Al salir de ese túnel de transición, se encontró en un lugar que desafía cualquier descripción humana. No era un lugar con geografía, sino un estado de existencia impregnado de un amor tan intenso que, según sus palabras, si lo sintiéramos en la tierra durante un solo segundo, todos nuestros conflictos se detendrían de inmediato. En este reino de luz, Víctor no estaba solo. Sintió la presencia de otros seres, aunque no tenían rostros ni cuerpos como los nuestros. Eran conciencias puras, rebosantes de sabiduría y compasión, pero había una presencia en particular que se destacó sobre las demás. No era un juez, ni una figura religiosa autoritaria. Era una presencia que lo conocía profundamente, mejor de lo que él mismo se conocía.
Víctor sintió que en ese momento toda su vida estaba abierta como un libro. Pasó por lo que muchos describen como la revisión de la vida, pero con un detalle asombroso. No solo vio lo que había hecho, sino que sintió el efecto de sus acciones en los demás. Sintió la alegría que le dio a su madre cuando era niño. Sintió el dolor de un compañero al que le había gritado injustamente años atrás. Comprendió que en ese plano no importan los rangos, ni las medallas, ni las ideologías políticas. Lo único que brilla con valor real es la cantidad de bondad que dejamos en el corazón de los demás. Fue una revelación escocante para un soldado entrenado para la lucha. Allí, la fuerza no se medía por la capacidad de dominar, sino por la capacidad de amar y proteger la vida. La presencia le mostró que cada vida humana es como una nota en una sinfonía universal, y que cuando una nota falta o suena con odio, toda la creación se resiente. Mientras estaba sumergido en esta revisión, Víctor recibió el mensaje por el cual se le permitió regresar. La presencia le comunicó, no con palabras, sino con ráfagas de conocimiento puro, que la humanidad se encuentra en un punto crítico de su evolución. Vio imágenes de la Tierra envuelta en una neblina densa y oscura, creada por el miedo colectivo y la codicia. Pero también vio puntos de luz intensa que surgían en todas partes. Esos puntos eran personas que elegían la compasión sobre el odio, la unidad sobre la división. El mensaje era urgente. La humanidad debe recordar su origen. No somos seres físicos intentando ser espirituales. Somos seres espirituales aprendiendo a ser humanos en un entorno de gran dificultad. Víctor dice que se le mostró que el tiempo, tal como lo conocemos, es una ilusión diseñada para que podamos aprender lecciones de causa y efecto. Desde su perspectiva en la luz, el pasado, el presente y el futuro ocurrían simultáneamente. Vio que el conflicto en el que estaba participando era una manifestación de la amnesia colectiva de la humanidad, un olvido de que todos somos parte de la misma fuente. La presencia le dijo que el propósito de su regreso era ser un testimonio de esa unidad. Debía volver y decirle a quien quisiera escuchar que no hay separación, que lo que le hacemos al otro, nos lo hacemos a nosotros mismos. Lo que Víctor vio y que no tiene explicación científica fue lo que él llamó la sala de los registros. Describió un estado donde toda la información del universo está disponible instantáneamente. Pudo entender la arquitectura estética de los planetas, la vibración que mantiene unidas a las galaxias y la razón por la cual existe el sufrimiento en la Tierra. Entendió que el sufrimiento no es un castigo, sino una herramienta para que el alma despierte de su letargo. Dice que en ese lugar entendió ecuaciones matemáticas y leyes físicas que harían que nuestros descubrimientos actuales parecieran juegos de niños. Sin embargo, al regresar, la densidad del cerebro humano le impidió retener los detalles técnicos, aunque la sensación de esa verdad absoluta quedó grabada en su alma. En el momento más profundo de su estancia en la luz, Víctor vio a familiares que ya no estaban en el mundo físico, no estaban en una sala de espera, sino vibrando en una frecuencia de alegría constante, realizando tareas que tenían que ver con el apoyo a los que aún estamos aquí. Vio a su abuelo, a quien nunca llegó a conocer bien, y sintió un vínculo tan fuerte que todas las dudas sobre la continuidad de la vida se disiparon. Su abuelo no usaba palabras, pero le transmitió una sensación de orgullo y le instó a ser valiente al regresar. Pero entonces la atmósfera cambió. Víctor sintió una presión familiar, un recordatorio de que su tiempo en ese oasis de paz estaba llegando a su fin. No quería volver. Rogó quedarse en esa luz donde el miedo no existe, pero la presencia fue firme y llena de amor. Le recordó sus tareas pendientes, la importancia de su mensaje y el amor que su familia todavía necesitaba recibir de él en la tierra. En un instante, lo que antes era una expansión infinita se convirtió en una contracción violenta. Describió la sensación de volver a su cuerpo como intentar forzar un pie gigante en un zapato de cristal diminuto. El dolor regresó de golpe, el frío caló sus huesos, y el sonido de las explosiones volvió a llenar sus oídos. Cuando Víctor abrió los ojos, sus compañeros estaban atónitos.
Habían pasado más de 10 minutos sin signos vitales. Sus pupilas no respondían y su piel ya empezaba a tomar un tono cerúleo. No había explicación médica para que alguien simplemente despertara y comenzara a hablar con una calma absoluta en medio de una zona de conflicto. Pero Víctor ya no era el mismo hombre. Sus ojos tenían un brillo diferente, una profundidad de quien ha mirado cara a cara al infinito. Los meses siguientes fueron los más difíciles de su vida. El contraste entre la luz que había conocido y la oscuridad de la batalla le causó una profunda melancolía. Se sentía como un extraño en su propia casa. Miraba a la gente discutir por cosas triviales, por el dinero, por el orgullo, y sentía ganas de gritarles que nada de eso importaba. Veía a los supuestos enemigos y no podía sentir odio por ellos, solo una tristeza infinita al ver que ellos también estaban atrapados en la misma red de ilusión y miedo. Sin embargo, el mensaje de Víctor empezó a encontrar eco. Empezó a hablar con otros soldados, no de tácticas o de municiones, sino de la importancia de mantener la humanidad incluso en los momentos más oscuros. Les hablaba de cómo la luz no se apaga, de cómo la conciencia sobrevive a cualquier impacto, y de cómo el único acto que realmente perdura es la compasión. Sus palabras tenían un peso que nadie podía ignorar. No eran las palabras de un teórico, sino de alguien que había cruzado el umbral. Víctor describe que, tras su regreso, desarrolló una sensibilidad especial. Dice que a veces puede sentir el estado emocional de las personas antes de que hablen y que en ocasiones percibe esa red de luz dorada que vio en su viaje, especialmente cuando hay actos de bondad genuina a su alrededor. Esto le ha convencido de que la realidad espiritual no está en un lugar lejano, sino que está entrelazada con nuestro mundo físico, esperando a que sintonicemos nuestra conciencia con ella. La Erschrecken de Wahrheit, esa verdad impactante que Víctor trae consigo, es que somos responsables de la energía que emitimos al mundo. El odio no es solo un sentimiento, es una frecuencia que atrae más oscuridad y densidad al planeta. La paz no es un tratado diplomático, es una decisión colectiva de vibrar en la frecuencia del amor. Víctor asegura que si todos pudiéramos ver el mundo como él lo vio durante esos 11 minutos, las armas caerían de las manos de cada soldado en la tierra de forma instantánea. No habría necesidad de leyes, porque el daño al prójimo se sentiría físicamente en uno mismo. Este relato no tiene explicación para la ciencia convencional, porque el cerebro de Víctor estaba desactivado. No había flujo de oxígeno. No había actividad eléctrica que pudiera justificar una alucinación tan estructurada, larga y nítida. De hecho, los médicos que conocieron su caso quedaron integrados, porque Víctor pudo describir detalles de lo que sucedía en el campamento mientras él estaba técnicamente muerto, detalles que ocurrieron a kilómetros de distancia de su cuerpo físico y que luego fueron confirmados por otros soldados. Esto demuestra que su conciencia no estaba limitada por su cráneo. El mensaje de Víctor es también un llamado a la esperanza. Nos dice que no importa cuán oscura parezca la situación actual del mundo, hay un plan mayor en marcha. Estamos en un periodo de limpieza, donde todo lo oculto debe salir a la luz. Es un tiempo de gran presión, pero la presión es lo que convierte el carbón en diamante. Él nos invita a no caer en la desesperación, a recordar que somos eternos y que nuestra estancia en la tierra es una oportunidad preciosa para aprender lecciones que solo se pueden aprender en un entorno de limitación. Él habla de la belleza de las mujeres, de la risa de los niños y de la majestuosidad de la naturaleza como recordatorios constantes de la fuente de luz. Dice que la estética de nuestro mundo es un reflejo pálido, pero real, de la gloria que nos espera. Cada vez que nos detenemos a apreciar una puesta de sol o el gesto amable de un extraño, estamos tocando la misma luz que él experimentó. El secreto es aprender a vivir con esa conciencia cada día, no solo cuando estamos al borde de la partida. Hoy en día, Víctor ya no está en el frente, pero su batalla continúa en un plano diferente. Se dedica a ayudar a otros veteranos a lidiar con sus traumas, recordándoles que ellos son más que sus experiencias dolorosas.
Su mensaje ha trascendido fronteras, llegando a personas que buscan desesperadamente una razón para creer que la vida tiene sentido. Su historia es una luz en medio de la neblina, un recordatorio de que somos amados incondicionalmente por una inteligencia que no guarda rencor, que no lleva cuenta de los fallos, sino que apuesta constantemente por nuestra expansión hacia la luz. A menudo Víctor recuerda la sala de los registros y se pregunta cuánto tiempo le tomará a la ciencia humana entender que el corazón es un órgano mucho más misterioso que una simple bomba de sangre. Según lo que aprendió, el corazón es el puente real entre las dimensiones, el receptor de las señales de esa presencia luminosa. Nos dice que si queremos respuestas, no debemos mirar solo hacia arriba o hacia afuera, sino hacia adentro. Allí, en el silencio del corazón, es donde el mensaje de la luz se escucha con más claridad. Para los que temen el final, Víctor tiene palabras de gran consuelo. Dice que el viaje de salida no es algo a lo que se deba temer. Es como quitarse unos zapatos que nos aprietan después de un largo día de caminata. Es un regreso al hogar, a un estado donde todas las preguntas son respondidas y todas las heridas son sanadas. Pero insiste en que no debemos apresurarnos por llegar allí. La vida en la tierra, con toda su dureza y sus desafíos, es un regalo sagrado que debemos honrar cada día a través de la presencia y la gratitud. Lo que vio Víctor no tiene explicación porque pertenece a un orden de realidad que está por encima de nuestra comprensión tridimensional. Sin embargo, su impacto es innegable. Su mensaje de esperanza y unidad es exactamente lo que el mundo necesita en este momento de gran incertidumbre. Él nos recuerda que, a pesar de las sombras que vemos en las noticias y en los conflictos, la luz sigue siendo la fuerza predominante en el universo. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de encender una vela a través de sus acciones diarias. Víctor concluye sus relatos siempre con la misma idea. No esperen a morir para empezar a vivir en la verdad. Empiecen ahora. Busquen la conexión, perdonen lo imperdonable y amén sin medidas. Porque al final del camino, cuando la luz te reciba y tu vida pase frente a tus ojos, lo único que querrás ver es que fuiste un canal de paz en un mundo que lo necesitaba desesperadamente. Su historia es una invitación para todos nosotros a despertar antes de que el telón caiga, a ver el brillo dorado en cada rostro y en cada brizna de hierba. Este soldado que volvió de la muerte nos ha traído una de las crónicas más impactantes de nuestro tiempo. Un recordatorio de que, incluso en el lugar más desolado como un campo de batalla en Ucrania, el amor infinito está presente, esperando el momento justo para recordarnos quiénes somos realmente. Escuchar a Víctor es escuchar la voz de alguien que ha visto el mapa completo de nuestra existencia y nos asegura que, a pesar de las curvas y los baches del camino, el destino final es pura y radiante luz. Gracias por acompañarnos en esta exploración de lo inexplicable. Recuerda que tu vida tiene un propósito inmenso, mucho más allá de lo que alcanzamos a comprender. Mantén tu vela encendida, cuida la luz en los demás y vive cada día con la certeza de que nunca, bajo ninguna circunstancia, estás solo. El mensaje de Víctor es para ti, aquí y ahora. La luz te conoce por tu nombre y siempre te está llamando de vuelta a la paz. No dejes de buscar, no dejes de creer, pues la verdad está más cerca de lo que imaginas, justo latiendo en tu pecho en este mismo instante. Que la historia de Víctor sea un faro en tus momentos de duda y un consuelo en tus horas de miedo, porque al final, como él mismo dice, no somos carne que perece, sino luz que regresa a su origen eterno después de haber bailado un poco en el escenario de la tierra. La realidad que él vio te espera con los brazos abiertos, pero hasta entonces tienes una misión hermosa: ser humano, ser luz y ser amor en cada paso que des. La aventura de estar vivo es apenas el prólogo de una eternidad maravillosa que no tiene explicación, pero que lo explica todo.